contacto con la sangre, con los fluidos corporales, con el material desinfectante, entre otros. No, eso sí, Y así poder realizar su buen funcionamiento. Por eso es importante el buen uso, ya que un buen uso de esos instrumentos va a prolongar su vida útil, reduce los costos de reparación y reemplazo y garantiza la seguridad del paciente. Caso contrario, vamos a generar una maleficencia generando daños irreversibles al paciente. Los errores comunes que debemos evitar al usar estos instrumentos quirúrgicos son usar las tijeras para cortar las gasas o apósitos, usar pinzas como palanca o herramientas de apertura o manipular sin cuidado, y al manipular sin cuidado pues se nos cae y también hay un daño al instrumental. Buenas prácticas de manejo. Para llevar las prácticas buenas debemos transportar los instrumentos en pequeños grupos, limpiar durante y después de las cirugías con agua estéril. Nos va a ayudar para ello la enfermera instrumentista, evitar soluciones salinas ya que va a producir la corrosión, y conseguir protocolos de limpieza, de desinfección y esterilización. La clasificación del instrumental quirúrgico es según su composición, su forma, su función y su uso. Según su composición, el instrumental quirúrgico está hecho en base 1 al acero inoxidable. Es un material resistente a la corrosión y posee mucha fuerza para realizar los cortes profundos. Otro material que es mucho mejor que el acero inoxidable es el titanio por su livianez y resistencia. Este tiene un acabado anodizo azul que pues no brilla. Es ideal para instrumentos microquirúrgicos. Y con esto me refiero a cómo que instrumentos, ¿qué es una microcirugía? Son, por ejemplo, aquellas neurocirugías o cirugías oftalmológicas o microvasculares. También tenemos el material vitalio, que es usado en ortopedia e implantes dentales por su resistencia y durabilidad. Pero en ambientes con tejidos corporales puede corroerse si se combina con metales de distinta base, como el acero inoxidable, por ejemplo. Otros metales tenemos al cobre, la plata, el aluminio, el oro, y especialmente el carburo de tuxteno, que destaca por su gran dureza y se usa en hojas de corte y puntos funcionales. Y por último tenemos a los instrumentos blindados. Estos llevan un revestimiento metálico como de cromo y el níquel. Tienen un acabado brillante, que es la diferencia del titanio, y estos generalmente ya no se usan hoy en día. Según su forma, tenemos de un solo cuerpo, como el mango del bisturí, los articulados, como las tijeras o pinzas, con cierre cerrado, que son los clamps o tijeras para clampaje, los con forceps, como el espéculo, y los de fibra, como los laparoscopios. Según su función, estos instrumentos tenemos a los de diéresis, que sirven para cortar, por eso también son llamados instrumentos de corte, seccionar o extirpar los tejidos. Tenemos los instrumentales de separación, como su mismo nombre lo dice, separan o retiran los órganos para mejorar la visibilidad del área quirúrgica, y el instrumental de adhesión, que es para agarrar los tejidos o estructuras. El instrumental de síntesis, que es utilizado para suturar tejidos, afrontar o restablecer su continuidad, y los instrumentales de hemostasia para evitar una hemorragia de un vaso grande, de un vaso pequeño o de algún tejido. Siguiente, por favor. Según su uso, tenemos básicos, especiales y especializados. Los básicos los encontramos generalmente en los sets hospitalarios, eso los vamos a tocar más adelante. Luego los especiales, que son sets completos, están organizados en canastas o equipos quirúrgicos como una esterectomía, laparostomía o colecistectomía. Y los especializados, que son instrumentos que tienen tecnología, o sea, instrumentos tecnológicamente avanzados, como los laparoscopios o histeroscopios. Pasemos a las precauciones en el uso del instrumental quirúrgico para la prevención de infecciones y la seguridad del paciente. La comprensión y la aplicación rigurosa de las precauciones en el manejo y el uso de instrumental quirúrgico son esenciales para garantizar la seguridad del paciente y optimizar los resultados postoperatorios. La prevención de infecciones del sitio quirúrgico y la minimización de eventos adversos son pilares fundamentales
médica moderna. Estas infecciones del sitio quirúrgico son las complicaciones que más frecuentes se dan si no tenemos cuidado con el instrumental, y son costosas asociadas a procedimientos mal hechos. El manejo adecuado del instrumental quirúrgico es un factor determinante de su prevención. Para ello tenemos dos fundamentos: la importancia del cambio rutinario de guantes e instrumental para evitar inocular un tejido que ya está limpio, y la adherencia rigurosa a las técnicas asépticas, que se va desde un manejo preinstrumental hasta un manejo del campo quirúrgico y un protocolo de bioseguridad de todo el equipo quirúrgico. Tenemos luego las estrategias integrales para la seguridad del paciente en el quirófano. La seguridad del paciente en el entorno quirúrgico es una prioridad global impulsada por organizaciones nacionales e internacionales con el fin de reducir los errores y eventos adversos. Y aquí les traigo una serie de imágenes que debemos tener muy en cuenta en cuanto a la preparación tanto del equipo y del campo de operación. El personal estéril se mantiene dentro del área estéril. La conversación durante la cirugía se mantiene al mínimo. El movimiento se mantendrá al mínimo durante la cirugía. Personas sin esterilizar no pueden pasar sobre superficies estériles. Los miembros estériles del equipo se enfrentan entre ambos y todos se enfrentan al campo estéril. El equipo utilizado durante un procedimiento estéril ha sido esterilizado. El personal estéril solo maneja equipo estéril y el personal no estéril maneja ion estéril. La sala de esterilidad, si la esterilidad de un elemento es dudosa, el elemento es considerado contaminado. Las mesas se encuentran estériles solo de la altura de la mesa hacia arriba. Las batas están estériles por delante de la línea axilar hasta la cintura y las mangas hasta 3 centímetros por encima del codo. El borde de cualquier base que contiene material estériles no va a ser estéril. Se mantiene el mínimo contacto con los materiales estériles y la humedad transporta bacterias desde una superficie estéril a una superficie estéril. Y por último, algunas áreas no pueden estar estériles. Se toman medidas para reducir la contaminación alquímica. Con estas áreas no estériles, por ejemplo, hemos visto, si hemos notado, el anestesiólogo trabaja con áreas más que todo no tanto estériles. Siguiente, por favor. El papel indispensable del equipo quirúrgico con énfasis en el instrumentista. El éxito de cada intervención quirúrgica es el resultado de un esfuerzo colaborativo y coordinado de un equipo multidisciplinario. Dentro de este equipo, la enfermera instrumentista desempeña un rol central y de vital importancia para la seguridad del paciente y la eficiencia del procedimiento. Acá podemos ver un ejemplo de la enfermera instrumentista, que viene a ser el eje entre el cirujano y lo que es el instrumental quirúrgico, y cumple la función en múltiples facetas para garantizar la integridad y el campo estéril y la fluidez de la cirugía. Entonces, aquí podemos ver otros roles de la enfermera instrumentista, como la preparación meticulosa del quirófano y campo estéril, la asistencia directa y eficaz al cirujano, suministrando el instrumental adecuado en el momento oportuno, la prevención activa de eventos adversos intraoperatorios. Esto lo hace mediante el recuento meticuloso de gasas, agujas, antes, durante y al final del procedimiento. La colaboración y comunicación interdisciplinaria, comunicación fluida y efectiva con el equipo quirúrgico, cirujanos, anestesiólogos, enfermeras, entre otros. Mantener la asepsia del campo quirúrgico y mesa de mayo todo organizado y seco. Entregar el instrumental y sutura anticipándose a las necesidades del cirujano según la técnica quirúrgica, y la recogida del instrumental utilizado en vivo para su descontaminación y esterilización. Pasamos a lo que es la disposición del material quirúrgico en la mesa de mayo. Para ello, ¿qué es una mesa de mayo? Como ven en las imágenes, es una mesa de base pequeña
media cuadrangular, porque también hay una que le va a acompañar, que es una más rectangular, que es una mesa riñonada. Sin embargo, esta es la más pequeña, tiene una pata y tiene sus patitas deslizables. Está hecho de un material generalmente de acero inoxidable y pues, es una mesa auxiliar que se encuentra dentro de la sala de operaciones. Representa el centro neurálgico de toda intervención quirúrgica, constituyendo el puente entre el equipo médico y el éxito del procedimiento. Siguiente pregunta. El correcto ordenamiento del instrumental de la mesa de Mayo va a impactar en 3 dimensiones críticas, que son la eficiencia operatoria, para reducir los tiempos muertos y movimiento innecesario, la ergonomía del equipo, que facilita el trabajo coordinado de cirujanos e instrumentistas, y la seguridad del paciente, que va a minimizar los riesgos de contaminación y los errores. Siguiente. Preparación de la mesa de Mayo. Este procedimiento consiste en una serie de actividades que va a llevar a cabo la enfermera instrumentista tan pronto como se haya colocado la bata y los guantes estériles, ya que ella es la que entra y se viste sola, y pues el circundante es quien le amarra por la parte de atrás. En esta mesa se pueden tener varios instrumentos que se estén empleando más continuamente durante la intervención, los cuales se irán cambiando de acuerdo a los tiempos de la cirugía. Y cuando hablo de tiempo de cirugía me refiero al tiempo de corte o incisión, a hemostasia, tracción y síntesis. Además, para armar la mesa de Mayo, ¿cuáles vendrían a ser los materiales? La mesa de Mayo, la funda para la mesa de Mayo, como podemos ver acá, el campo doble, las suturas libres y el instrumental. Siguiente. Como lo vimos, la mesa de Mayo se va a armar de acuerdo a los tiempos quirúrgicos. Tenemos el tiempo de corte, incisión o diéresis, en donde van a ir los bisturís o las tijeras. Los bisturís en mango, por ejemplo, 3 o 4, las tijeras de Mayo ya sean rectas o curvas, o las tijeras de Metzenbaum, ya sea recta o curva. Luego tenemos el tiempo de hemostasia, en donde vamos a encontrar las pinzas de hemostasia, que son la Kelly, ya sea recta o curva, la de mosquito, recta o curva, las portagujas de Heger, que son las de pequeño, y las que son grandes. Luego, en el tiempo de exéresis o de tracción, tenemos a las pinzas de agarre, las Alice estándar o largas, y las de Badcock, que son curvas. Y por último, las de separación, que son manuales, las Farabio, la Holman y los separadores autoestáticos como la Hel. Y tenemos por último en la parte de abajo de la mesa de Mayo lo que es la disección y exposición. A los portagujas, el castro viejo, y las pinzas de sutura, el ATS. Estos también se tocarán más adelante, para que los vean cómo es la forma. Siguiente. Las precauciones al armar la mesa de Mayo: sostener los pliegues de la funda con los antebrazos hasta el nivel de los codos para evitar que caiga por debajo de la cintura. Los instrumentos se van cambiando de acuerdo con el tiempo de la cirugía. El arreglo de la mesa de Mayo en cirugía varía según la especialidad o lo que van a operar. Las puntas del instrumental siempre deben estar hacia arriba y dirigidas hacia el área operatoria, como podemos ver acá. Esta mesa debe permanecer limpia y en perfecto orden. Sobre la mesa de Mayo nunca deben quedar agujas sueltas, y mantener estéril la mesa hasta que el paciente abandone el quirófano. Y entonces, es más o menos lo que quería expresar con el anterior cuadro, cómo es que se van organizando el instrumental en la mesa de Mayo. El tiempo de corte, hemostasia, tracción, sutura, y algunas veces van acompañado de lo que son los recipientes con gasas o pinzas en anillo y de campo de riñón. Y pues aquí vamos a la enfermera instrumentista, que tiene relación con el cirujano y el instrumental quirúrgico. Y acá podemos ver la mesa de riñón que acompaña a la mesa de Mayo. Ya, entonces vamos a entrar de lleno con lo que es el instrumental de diáresis. Ya se explicó para qué consiste. Entonces, comenzamos con el electrobisturí, o también llamado electrocauterio o bisturí eléctrico, que igualmente es un dispositivo utilizado en cirugía para procedimientos con el objetivo de cortar y coagular principalmente, aunque también podemos fulgurar y disecar aquellos tejidos. Dentro de las partes que las componen tenemos el generador electroquirúrgico, que es el que está aquí, que es el que va a suministrar la corriente eléctrica al electrodo activo. Además del botón de encendido y apagado, también podemos modular el modo de trabajo
si es que queremos solo corte o si es que queremos solo coagulación o si es que queremos una mezcla de ambas. Y también podemos controlar la intensidad de la corriente. También tenemos lo que es el electrodo activo, que es el lápiz o la pinza desmontable que el cirujano va a manipular al momento en que haga el procedimiento quirúrgico. El electrodo neutro o la placa de retorno, que es esta de aquí, que es una plaquita que va en contacto con el tejido del paciente, generalmente en áreas vascularizadas como la espalda o en el muslo, que va a ayudar a dispersar lo que es la corriente. También tenemos el pedal de mando, que es opcional también y que de igual forma nos puede ayudar si es que queremos nosotros cortar o coagular. Y por último, los cables de conexión, tanto para el electrodo activo como para la placa de retorno. Sí. Por ejemplo, este es un ejemplo del electrodo activo. Por lo cual, las modalidades de trabajo se basan en dos principales, la modalidad monopolar y la bipolar. La modalidad monopolar nos indica que solo existe una salida de calor, es decir, que a través del generador se conduce lo que es la corriente eléctrica a este electrodo activo, que es el que está manipulando el cirujano y que va a entrar en contacto con el tejido. Entonces, como está ingresando corriente eléctrica, esto forma parte de un circuito, por lo tanto, esa electricidad debe regresar al generador. Entonces, justamente quien cumple esa función es el electrodo de retorno, por la placa, que recoge la energía eléctrica y la lleva al generador. Cosa muy diferente que ocurre con el modo bipolar, ya que aquí no es necesario, si se dan cuenta, la placa de retorno, ya que aquí solo funcionan las dos puntas activas y el tejido que se encuentra entre ambas puntas. Por lo tanto, el circuito solo circula entre estas dos hojas activas. Ahora, ¿esto cómo se traduce en la cirugía? Por ejemplo, la modalidad monopolar, al ser solo un electrodo activo, la intensidad de la corriente va a ser muy potente, por lo cual esto va a tener como efecto el corte. Entonces, predominantemente, si nosotros queremos realizar un corte, lo mejor sería utilizar la modalidad monopolar, mientras que la modalidad bipolar lo vamos a utilizar más que todo para coagular o en aquellos tejidos que sean muy delicados, ¿no? Por ejemplo, una cirugía facial, ocular o en neurocirugía. Ahora, ¿cuál es el principio físico de todo esto? Primero, la intensidad de la corriente con la cual trabaja el electrobisturí va desde 300 kHz hasta 3 MHz y se basa en el efecto Joule o el calentamiento por resistencia eléctrica, cuya fórmula es P es igual a I cuadrado por R por T. La P es la potencia térmica generada, la I la intensidad de la corriente y R es la resistencia. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que quiere decir esta fórmula? Que mientras nosotros administremos una cantidad de corriente eléctrica a un determinado material, o en este caso a un determinado tejido, este mismo va a realizar una resistencia contra esa corriente. Esa resistencia justamente es la que va a generar ese calor térmico. Y ese calor se va a traducir en dos efectos, en corte y coagulación. El corte se da por la vaporización del agua intracelular debido a la alta densidad de corriente, mientras que la coagulación se da por la desnaturalización de las proteínas y por lo tanto un sellado de los vasos debido a una menor densidad. Ahora también es importante resaltar que si bien es cierto podemos controlar la intensidad de la corriente, también podemos controlar el tipo de onda. Y las ondas más utilizadas es la onda senoidal y la onda pulsada o amortiguada. ¿Sí? Bueno, aquí un ejemplo, esta sería la modalidad monopolar y solo un electrodo activo y la modalidad bipolar, dos puntas activas. Ya. Aquí está el tipo de onda utilizada, la onda senoidal pura, si se dan cuenta es totalmente continua, por lo tanto esto se va a traducir en un corte sin una mayor resistencia. Mientras que la onda altamente amortiguada o pulsada, si se dan cuenta, es intermitente. Entonces, esto se traduce en una alta hemostasia, es decir, coagulación. Claramente, entre ambas hay corrientes combinadas, donde podemos combinar ambas ondas. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Uno, la precisión quirúrgica, ya que hay un mínimo daño de poner en riesgo tejidos adyacentes. Dos, la hemostasia eficaz y la reducción de la pérdida sanguínea, si la comparamos con un bisturí tradicional. Tres, el menor tiempo quirúrgico, ya que podemos intercambiar entre corte y coagulación. Y la versatilidad, ya que podemos utilizarla tanto en cirugías abiertas, cirugías laparoscópicas o incluso cirugías robóticas. Por lo cual las indicaciones son muy generales. Vamos desde la cirugía general, cirugía digestiva, dermatológica, ginecológica, hasta una cirugía un poco más especializada como la neurocirugía. Bien.
Algunas precauciones a tener en cuenta son algunas variables que pueden afectar el efecto. Por ejemplo, la densidad de la corriente. Mientras a mayor concentración, es decir, mientras la punta sea más fina, más eficaz va a ser el corte. También la humedad del tejido. Los tejidos que son un poco más húmedos transmiten mucho mejor la corriente eléctrica, así que puede haber un riesgo de dispersión. Y la potencia ajustada. Si es que también manipulamos mucha corriente, mucha intensidad, podemos correr el riesgo de la carbonización y por lo tanto hacer una coagulación inefectiva. Algunas contraindicaciones importantes son en aquellos pacientes que tienen dispositivos electrónicos implantados, ya sean marcapasos, desfibriladores o implantes cocleares, ya que de alguna forma podemos alterar su funcionamiento. Entonces, ¿cuál es el procedimiento en estos pacientes? El siguiente instrumento, ¿no? Que es el bisturí armónico o bisturí ultrasónico. Aquellos también que entornos con gases o líquidos inflamables, por ejemplo en una cirugía intestinal, ya que corremos el riesgo de producir chispa y posiblemente, ¿no?, riesgo de explosión. Y aquellas zonas con un alto riesgo de la difusión de la corriente, por ejemplo en una cirugía ocular, ya sea de córnea o de retina, ya que podemos causar daños irreversibles, y en tejidos muy delgados, por ejemplo en la vejiga, en la uretra o en unos vasos, por el riesgo de perforación. Bien. Ahora pasamos al siguiente, que es el bisturí armónico o bisturí ultrasónico, que igualmente que el anterior, también nos va a servir para cortar y coagular de manera simultánea. Dentro de los componentes está igualmente el generador de energía, que va a administrar la corriente eléctrica, el transductor o el mando, que es muy importante, ya que va a convertir esa energía eléctrica en una energía ultrasónica, y la pieza de mando con terminales intercambiables, es decir, la hoja activa que va a entrar en contacto con el tejido. Y también no olvidar el pedal, que es opcional, y el interruptor manual. Siguiente. La intensidad, bueno, la cantidad de corriente que vamos a manejar aquí va desde los 55,5 kHz hasta los 60 kHz, mucho menor al electromagnético. Y el principio físico se basa en la vibración ultrasónica. Como ya mencioné anteriormente, a través de este transductor piezoeléctrico se va a convertir lo que es la energía eléctrica a una energía mecánica vibratoria. Es decir, que la hoja activa va a vibrar, o sea, se va a mover de adelante hacia atrás de manera muy rápida a frecuencias muy por encima del umbral auditivo, y esto se traduce en una frecuencia ultrasónica. Esto va a tener como consecuencia igual efectos mecánicos y efectos térmicos. El efecto mecánico, corte por cavitación y la misma fricción, que es el contacto de la hoja activa con el tejido, y la coagulación por energía térmica, garantizando lo que es el sellado vascular. Por lo tanto, las ventajas igual son similares. Hay una mayor precisión en los espacios anatómicos estrechos. Esto es muy importante, por ejemplo, cuando queramos hacer cirugía laparoscópica y también en cirugía oncológica, ya que podemos hacer resecciones tumorales con márgenes libres. Hay una hemostasia confiable, ya que este bisturí armónico puede ayudarnos a sellar vasos sanguíneos de hasta 5 milímetros de diámetro. Hay un menor daño térmico lateral, ya que no estamos utilizando directamente la corriente eléctrica, ¿no?, sino que la estamos convirtiendo, y por lo tanto generamos menos temperatura que un electrocauterio tradicional. Por lo tanto, también hay una reducción del humo quirúrgico y una menor exposición a gases contaminantes y sustancias tóxicas, y una reducción del tiempo quirúrgico, ya que estamos combinando simultáneamente corte con coagulación. Bien. Por lo que las indicaciones también son similares, vamos desde cirugía general, cirugía digestiva, cirugía tiroidea y paratiroidea predominantemente, una tiroidectomía, una histerectomía, una prostatectomía, y cirugía oncológica y cirugía torácica y vascular, como por ejemplo la colocación de un bypass, ¿no? Algunas precauciones a tener en cuenta es el riesgo de la lesión térmica por propagación de calor. Es decir, que si bien es cierto que ya expliqué que aquí el bisturí armónico utiliza menor temperatura en comparación con un electrocauterio tradicional, la vibración constante puede hacer que justamente se disipe a los tejidos adyacentes, comprometiéndolos, ¿no?, y poniéndolos en riesgo. Y también una limitación en cuanto al diámetro de los vasos sanguíneos. Esto quiere decir que, si bien es cierto, también podemos coagular vasos muy pequeños, de hasta 5 milímetros, en vasos grandes eso no va a funcionar. Por lo tanto, puede haber un riesgo de sangrar. Por lo que las desventajas son la fragilidad del instrumento, ya que al aplicar demasiada presión
lesión, esto podría incluso romper el bisturí, la hoja de bisturí. El costo elevado, ya que cuesta mucho más caro que un electrocauterio. La menor eficacia en cuanto a tejidos fibrosos y calcificados y, por supuesto, la curva de aprendizaje, ya que el cirujano debe requerir un entrenamiento muy específico en cuanto al manejo de este bisturí, ya que, como lo mencioné, utilizarlo de manera muy prolongada o generar mucha fuerza puede hacer que se rompe la hoja. Siguiente. Comenzamos entonces con el instrumental de exposición, que, como ya se explicó, nos va a ayudar para separar el tejido y obtener una mejor visualización del área quirúrgica, e igualmente la separamos en manuales y autoestáticos. ¿Sí? Los separadores manuales van a tener una o dos palas con mango y son usadas en pares o en dobles, es decir que en uno de sus extremos pueden variar tanto según la forma o según el tamaño, y como su mismo nombre lo dice, son manuales, es decir que aquí vamos a necesitar el apoyo activo del ayudante de cirugía. El mismo ayudante de cirugía es el que va a agarrar las palas y las va a separar. Mucha diferencia con los separadores autoestáticos, que aquí se mantienen separados sin la necesidad del ayudante de cirugía, ya que funcionan con un sistema de fijación de cremallera, resortes y tornillos. E incluso algunos podemos fijarnos directamente a la mesa quirúrgica con el objetivo de mejorar la estabilidad, ¿no? Entonces, algunos ejemplos de los separadores manuales son el separador de Parker, de Sen, de Ragnar, Richardson. Y en cuanto a los separadores autostáticos, tenemos al Balfour, el Omnitrack, el Buchwalter, el Ford, el Chetro, y claro. Bien. Entonces, continuamos con los separadores manuales, que es el separador de Richardson, que tiene un mango hueco y una curva lateral en la forma de la pala y tiene un sentido cóncavo. Esto más que todo nos va a servir para tejidos profundos, por ejemplo, en la cavidad abdominal. Siguiente. Continuamos con el separador de Parker-Langerger, que tiene fenestraciones mediales, centrales, directo ovaladas. Un extremo es mucho menor que el otro, tiene también una curva lateral al llegar al extremo de la pala, e igualmente vamos a utilizarlo en tejidos profundos. Siguiente, el separador de Wallet, que igualmente tiene una pala curva en forma de taza, un extremo es menor que el otro, e igual lo vamos a utilizar en tejidos profundos. Generalmente y predominantemente cavidad abdominal. El separador de C, que igual en uno de sus extremos termina en tres garras, que pueden ser de punta aguda, punta afilada o también en punta roma, y en el otro extremo pues es solo una pala lateral. A diferencia de las dos anteriores, el separador de C lo vamos a utilizar más que todo para tejidos superficiales, es decir, por ejemplo, una cirugía de mano o que tenga que ver con procedimientos dermatológicos. Siguiente. Los separadores autostáticos, siguiente. Resaltar lo que es el separador de Belfort, o también llamado Pinochetto, que tiene dos palas autoajustables que funcionan por un sistema de intercambiables, que esto más que todo lo vamos a utilizar para cirugía torácica, es decir, para la retracción de la parrilla costal, si es que queremos realizar una cirugía pulmonar o queremos separar el esternón para llevar a cabo una cirugía cardíaca abierta. El separador de que es un instrumento anillado que igualmente tiene sus ramas curvas y que terminan en puntas. Uno de los extremos termina en 4 puntas y el otro extremo en 3 puntas. Pueden ser igualmente puntas afiladas o puntas romas, pero generalmente son afiladas, por lo cual es una precaución tener mucho cuidado con este instrumento, ya que puede haber el riesgo de que perfore el guante, ¿no? Y que podamos entrar en contacto con la mano. Y el separador de Gelpi, que igualmente tiene sus ramas curvas y que termina en 2 puntas afiladas mirando hacia afuera. Y esto más que todo lo vamos a utilizar para una exposición superficial a heridas profundas y de limitado tamaño o espacio. Siguiente. Igualmente el separador de Balfour, que tiene una pala central, 2 palas laterales intercambiables o autoajustables que se regulan por un sistema de tornillos, y que más que todo lo vamos a utilizar cuando tengamos que hacer una separación prolongada de un determinado tejido. El más común es en cirugías abdominales. Y por último, el separador Omnitrack, que más que todo, este es el que se une a la mesa quirúrgica y es más que todo un separador
Normalmente tiene palas intercambiables, ganchos intercambiables y van desde la cirugía general hasta pues, una cirugía un poco más abdominal. Sí. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Ahora vamos a hablar del instrumental de hemostasia. Como su nombre lo dice, son pinzas que van a ayudar a obstruir los vasos para disminuir el hemostasia y por lo tanto ayudar a formar el coágulo sanguíneo, y dentro de ellas vamos a ver cómo se diferencian y según la forma de los extremos de las puntas, si son rectas o curvas. En su clasificación lo hemos clasificado en 5. Primero, instrumental de hemostasia por pinzamiento o compresión, luego atrofáticas musculares, mecánicas de ligadura, coagulación por energía, que ya hablaron un poco mis compañeras, y instrumental para ligadura con sutura. Primero vamos a hablar del instrumental de hemostasia por pinzamiento, compresión. Como su nombre lo dice, va a permitir controlar la hemorragia y reducir el riesgo de sangre a través de la compresión. Son pinzas que van a ayudar a la vasoconstricción para fluir temporalmente el vaso sanguíneo y así permitir que el cirujano lo ligue, cauterice o suture, sea la situación. Como vamos a ver, tiene diferentes mandíbulas dentadas o estriadas, algunas a la mitad u otras completas, y estas van a ayudar a cerrar el vaso sanguíneo, y también van a tener algunas el sistema de cremallera, que es como unos fijadores para evitar que el vaso se suelte. Empezamos con la pinza Hastings, o también llamada mosquito recta curva. Esta pinza va a ayudar sobre todo para vasos de pequeño calibre y en diversos procedimientos quirúrgicos. Como podemos ver, esta es la recta y esta es la curva. Estas tienen estrías a la mitad y también tienen su sistema de cremallera para evitar que el vaso, como es de pequeño calibre, se suelte. Ahora tenemos la pinza Kelly curva, que esta ya es para vasos de calibre un poco más grandes, que al igual que la anterior tiene su sistema de cremallera, y dependiendo si es curva o recta, generalmente las curvas son para superficies más profundas y las rectas son para vasos más superficiales. Como ya explicaron también anteriormente, son de acero inoxidable para evitar la corrosión, para evitar las reacciones adversas de los diferentes órganos del paciente, y también, como ya mencioné, su sistema de engranaje con dientes para evitar que se suelte el vaso sanguíneo. Ahora tenemos la pinza Kelly recta. Esta pinza es utilizada también, al igual que la anterior, para vasos de mayor calibre, pero tiene la particularidad que permite separar tejidos grasos primitivos sin cortar o lesionar el vaso sanguíneo. Ahora vamos a hablar de la pinza Kelly Addison curva y recta. A diferencia de las pinzas Kelly normales, estas pinzas Kelly Addison, como podemos ver, son más largas, y al ser más largas nos van a permitir entrar a cavidades más profundas. En este caso, por ejemplo, la cavidad abdominal. Y dependiendo si es larga o curva, va a ser vasos más superficiales en la recta, y si es curva, vasos más profundos. Ahora hablamos de la pinza Rochester curva y recta. Esta pinza a diferencia de las anteriores, es más gruesa y sus estrías también son más gruesas. Esto nos va a permitir agarrar vasos de estructuras más fuertes y consistentes, como en el caso, por ejemplo, de cirugías ginecológicas, las cuales son importantes para, por ejemplo, agarrar ligamentos o agarrar estructuras uterinas. Luego tenemos la pinza Kocher curva y recta. Esta pinza Kocher, a diferencia de las anteriores, es que tiene unas pinzas, las cuales es para vasos sanguíneos y estructuras más fuertes, porque al tener esas pinzas, vasos pequeños pueden lesionarlos. Estos pequeños dientes aserrados son transversales en toda su longitud, y a diferencia también de las anteriores pinzas, aquí las estrías son completas y no a la mitad. Luego tenemos la pinza de Binz. Esta pinza tiene sus bordes circulares y estrías más aplanadas transversalmente, y este instrumento se utiliza sobre todo para vasos más duros y algunos también que requieren fertilidad. Luego, en la segunda clasificación, hablamos de las pinzas atraumáticas vasculares. Estas pinzas sirven sobre todo para ocluir temporalmente los vasos sanguíneos, pero sin dañarlos. Estos son para cirugías complejas, como cirugías vasculares, neurocirugías y de alta precisión. Las características principales
conservar la integridad del endotelio vascular, superficie de contacto suave recubiertos de silicona, un cierre suave, que vamos a ver que puede tener algunos resortes y pueden ser reutilizables o desechables. Empezamos con la pinza Bulldog. Esta es para vasos vasculares pequeños, que se va a diferenciar de la siguiente pinza que vamos a ver, que es la Satinsky, porque esta tiene un sistema de resorte, la cual es usada para el golpeo temporal de las arterias o venas. Luego tenemos la pinza Satinsky, que esta ya es para vasos un poco más grandes, y vemos que tienen, al igual que están curvadas, y esto va a servir para vasos más grandes, como por ejemplo la cava. Luego tenemos la pinza de Baque, que tiene disección automática. Esta pinza no tiene dientes como hemos visto anteriormente, y esta es también para manipulación automática de vasos frágiles o escamosos vasculares. Luego está la pinza de Foley, que es similar a la anterior, que es la de Becker, pero es más alargada y fina. Y esto se usa sobre todo para cirugías complejas como de miocardio o vasos coronarios, porque al tener estas pinzas curvadas se puede agarrar el vaso con mayor fragilidad. Luego tenemos las pinzas microvasculares, la Micro Bulldog de Yasaki, que es para microcirugías extremadamente delicadas y finas. Estas, por ejemplo, tenemos cirugías oftálmicas o microcirugías plásticas como reimplantes digitales. Luego tenemos la tercera clasificación, que son los dispositivos mecánicos de ligadura. Estos son como clips o grapas que van a ayudar directamente sobre el vaso para ayudar a la hemostasia, para ayudar a que el tejido se cicatrice más rápido y son más seguros, reduciendo el tiempo quirúrgico. Primero tenemos los hemoclips o clips hemostáticos, que son estos pequeños clips que van a aplicar directamente sobre el vaso sanguíneo para ocurrir. Ejemplos de uso podemos usarlos en laparoscopías, para, por ejemplo, cerrar las arterias. Luego tenemos el aplicador de clips, que son los clipadores, que son diversos instrumentos que ya son pinzas que están cargadas con esos clips, que van a actuar directamente sobre el vaso sanguíneo, por ejemplo, también cirugías laparoscópicas o convencionales. Y luego están las grapadores vasculares, que son dispositivos que tienen dos o más líneas de grapas, como podemos ver aquí, y estas van a ser para los que se corten entre ellas. Usos en lobotomías pulmonares para sellados de arterias. Luego, como ya han explicado con compañeras, tenemos el instrumental de acumulación por energía, el lector bisturí monopolar, donde solo está expuesto un electrodo activo en punta y una placa de retorno. Esto es para controlar las hemorragias, para controlar tejidos blandos y difusos. Luego tenemos, como hemos visto, el electrobisturí bipolar, que ya tiene las dos ramas de la pinza con ambos polos eléctricos activos, y esto se usa para cirugías un poco más complejas como neurológicas o quirúrgicas. Luego también tenemos el ASHUR, que es el sistema de energía bipolar avanzado. Este va a funcionar tejidos importantes hasta 7 milímetros de diámetro para prever por medio a través de la presión y esta energía bipolar controlada. Luego tenemos los bisturi ultrasónicos, que van a usar esta energía ultrasónica de alta frecuencia para coagular simultáneamente los vasos. Estas también en cirugías laparoscópicas, ginecológicas y finalmente tenemos los instrumentales con ligadura de sutura, que son instrumentos que van a ayudar a la sutura de la lesión. Entre ellos tenemos, por ejemplo, los portagujas de Mayo Hegar, de Greenwood y de Mato. La diferencia, aquí están los tres. La diferencia es que, por ejemplo, el de Mayo Hegar se usa convencionalmente y se usa para vasos estándares que no requieren ni de mucha presión ni de un cuidado bajo. Luego tenemos los de Greenwood. Estos ya son para cirugías y para procesos un poco más complejos. Y luego tenemos el de Matthew, que son aquellos que se usan para cuando se requiere agilidad de la sutura. Luego tenemos las tijeras quirúrgicas, el de Metzenbaum y el de Mayo. Al igual que el anterior, el de Mayo se usa para procesos convencionales y el de Metzenbaum para vasos más delicados. Son tijeras con bajo recta, que son para, como ya vimos, para cortar suturas, y el de Metzenbaum es más delicado para tejidos finos y el de Mayo más grueso. Y luego tenemos las suturas quirúrgicas, que según
el filamento usar sea monofilamento o multifilamento. Por ejemplo, en monofilamentos va a haber menos fricción y eso también va a hacer que esta sutura tienda a romperse, mientras que los multifilamentos tienen mayor seguridad de nuevo. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todos. Ahora voy a exponer sobre instrumental de síntesis. Este instrumental vamos a utilizarlo para suturar tejidos, afrontar o restablecer su continuidad durante una cirugía, permitiendo su adecuada unión, cicatrización y recuperación funcional. Esta puede ser manual, que vamos a utilizar hilo y aguja, o mecánica con grapas. Siguiente. El instrumental de síntesis manual es una técnica tradicional de síntesis quirúrgica que consiste en unir tejidos mediante hilos quirúrgicos con la ayuda de agujas, instrumentos como portaagujas y pinzas. Las ventajas de esto es que permite mayor precisión en el cierre de los tejidos, control individual de cada punto de sutura, ajuste de tensión según el tipo de tejido y útil en zonas de difícil acceso. ¿Qué instrumental vamos a usar? Primero tenemos lo que es portaagujas, tenemos el Mayo Hair o Gray Wood, tenemos agujas quirúrgicas, traumáticas o traumáticas, hilos quirúrgicos, absorbibles, no absorbibles, monofilamento o multifilamento y pinzas de disección. Siguiente. Primero tenemos lo que es el portaagujas. Aquí vemos las partes de un portaagujas que puede ser punta, ramas, caja de trabajo, articulación, cañas o cuerpos y anillo paralelos. Tenemos que este es un instrumento para tomar y sostener lo que son las agujas quirúrgicas. Generalmente las ramas son rectas, pero pueden ser curvas o en ángulo, y los mangos pueden ser largos para facilitar la inserción de la aguja. Tiene forma de alicate con mandíbulas aplanadas y con una canaleta central en la superficie de tensión. Esto evita una excesiva presión sobre la aguja. Bueno, tenemos primero el portaagujas de Mayo Hair. Este va a tener mandíbulas rectas con inserción de carburo de tungsteno, superficie de agarre con estructura de 0,5 milímetros, sin fenestras, caja traba lisa, mango ergonómico con cremallera de 3 a 5 clics y anillos completos. Luego tenemos lo que es el portaagujas de Matthew. Este va a ser automático con cierre de cremallera en el extremo proximal de los mangos. Al realizar presión sobre su mango se traba la cremallera y si se continúa presionando se destraba. Luego tenemos el portaagujas de Gray Wood. Este va a tener una punta roma, estrecha con patrón desviado y cruzado en las mandíbulas para sostener agujas de tamaño pequeño a intermedio durante la sutura. Y por último tenemos el portaagujas de Olsen Hair. Este va a integrar una sección de tijeras de corte recto ubicada detrás de las mandíbulas, lo que permite, además de suturar, cortar el tejido. Bueno, luego tenemos lo que son las pinzas de disección. Las partes son punta, empuñadura, articulación, caño, mango y mandíbulas. Tenemos que estas son pinzas finas utilizadas para manipular tejidos con precisión y confeccionar las suturas sin traumas innecesarios. Tiene una articulación con acción del resorte en el extremo distal que mantiene el instrumento abierto hasta que se comprime. El mango es donde el cirujano va a colocar los dedos y las cañas o cuerpos determinan la longitud de las pinzas. Siguiente. Bueno, estas pueden ser simples o con dientes. Las simples son pinzas de disección traumáticas con estriado horizontal en las puntas que varía de fino a grueso para prender tejido y aplicar apósitos. Y el con dientes va a tener dos dientes en un lado y uno en el otro, los cuales se embonan cuando el instrumento se cierra. Para prender tejido masivo o muy masivo también se usan durante el cierre de días. Luego tenemos las tijeras de sutura. En este caso, para suturar vamos a utilizar las tijeras de mayo rectas, las cuales sus partes van a ser las mismas que portaagujas, además de hojas y tornillo de articulación. Estas van a ser tijeras rectas fuertes con hojas rectas y se debe usar solo las puntas de las tijeras al cortar las suturas y rotarlas un poco para visualizar el nudo, la longitud apropiada del extremo de la sutura que permanecerá. Siguiente. Luego tenemos las agujas de sutura. Estos van a ser instrumentos metálicos pulsantes cuya principal función es facilitar la unión de los tejidos que se separaron durante el proceso conocido como diéresis y exéresis, ya que producirá la unión mediante la sutura que será ligada a la aguja por una de sus partes. Bueno, en las partes de la aguja tenemos primero el ojo, el cual va a ser la parte que se destina a tomar la hebra del material de sutura. El cuerpo, la porción entre el ojo y la punta que puede ser redonda, cónica, lanceolada o no. Bueno, luego clasificamos las agujas de sutura primero según su cuerpo. Estas pueden ser rectas, se emplean en la sutura de piel o órganos exteriorizados de las cavidades. Luego las curvas, estas se van a manejar con el portaagujas. Tenemos de distintos tipos, tenemos las de 1/4 de círculo que se utilizan en oftalmología y microcirugía, 3/8 de círculo en cirugía vascular, conductos biliares y urinarios, sutura intraérmica, medio círculo que lo utilizamos en cirugía gastrointestinal, cardiovascular, área abdominal. Y por último, 5/8 de círculo que lo utilizamos en tracto urogenital u órganos pélvicos.
Y por último tenemos las mixtas o medias curvas, que no son de uso común en cirugías, más son usadas en autopsias. Siempre. Luego, según su punta, tenemos la punta triangular, la cual puede ser reversa o inversa y se va a utilizar en piel y cuero cabelludo. Luego tenemos las puntas redondas, las que vamos a utilizar en tejidos blandos como pared intestinal, pared vascular, peritoneo. La punta roma en tejidos friables como hígado o riñón. Y la punta tapercut, que es para periósteo, tendón o tejido fibroso. Luego el instrumental de síntesis mecánica consiste en el uso de dispositivos grapadores que unen tejidos mediante grapas metálicas absorbibles en lugar de hilos. Las ventajas de este es que es un sistema rápido para anastomosar y aproximar bordes, disminuye el tiempo operatorio y anestesia, el cierre es fiable, hermético y hemostático, el material es reactivo, recupera el peristaltismo más rápido y disminuye el riesgo de estenosis y fístulas. Las distintas dimensiones de las grapas pueden ser de 3, 0.8, 4.2 y 4.5 milímetros y estas cuando se cierran de 1.5, 1.8 y 2 milímetros. Y acá vemos lo que son las partes de un grapador lineal. En este caso tenemos las distintas dimensiones de grapas, también triple longitudes de ramas que es de 60, 80 y 100 milímetros. 100. Bueno, tenemos primero los grapadores de tipo lineal. Acá tenemos toracoabdominal y gastrointestinal anastomosis. Tenemos primero el toracoabdominal, la cual es una grapadora recargable, desechable, que distribuye una fila doble o triple alternada de grapas de titanio. Lo vamos a utilizar para corte transversal y resección de tejidos en cirugía abdominal, ginecológica, pediátrica y torácica sobre todo. Y luego tenemos lo que es el gastrointestinal, que distribuye dos filas alternadas dobles de grapas de titanio también, al tiempo que corta los tejidos entre las filas. Este lo vamos a utilizar en cirugía gástrica o intestinal para resección y reanastomosis. Luego tenemos lo que es la engrapadora circular. Esta se va a llamar end-to-end anastomosis. Permite realizar suturas circulares mediante la colocación de una doble línea de grapas alternadas en círculo, y esta la vamos a utilizar para la creación de anastomosis y término terminal, término lateral o lateral a lo largo del tubo digestivo, tanto en intervenciones abdominales abiertas como laparoscópicas. Y por último tenemos lo que también es la engrapadora de piel, el cual es un instrumento estéril que se recarga con grapas rectangulares de acero inoxidable, cuya finalidad es aproximar la piel, tiene un mango y un gatillo que se acciona para disparar las grapas. Y por último, las pinzas quitagrapas, dispositivo metálico desechable con acción de palanca, la cual va a tener una parte funcional que va a ser un ojo pequeña que cuando se ejerce presión en los mangos empuja contra la grapa e introduce la fenestración de la placa de soporte y la dobla hasta darle una forma de... Ahora vamos a hablar de los láseres en cirugía y la diferencia con las ondas de choque. Primero, sabemos que los láseres son fuentes de luz amplificada. Estos van a usar energía luminosa. A diferencia de las ondas de choque, estos van a actuar de forma precisa sobre los tejidos. Dependiendo del láser, cada uno tiene una longitud de onda específica para determinar su efecto clínico. Primero tenemos el láser de CO2. Este va a emitir infrarrojo lejano y sobre todo se usa para cortar y vaporizar tejidos blandos como en cirugías plásticas. Luego tenemos el láser de neodimio DAC, el cual ya va a penetrar más profundamente los tejidos, lo cual permite una coagulación vascular más profunda. Esto se usa en cirugías gastroenterológicas y oncológicas. Luego tenemos el láser de Argón. Este va a ser absorbido por hemoglobina y melanina y se va a usar en cirugías complejas, delicadas como la oftalmología y dermatología. Sobre todo los láseres son usados para la oftalmología en fotocoagulación de retina, apatía diabética. También son usados para la dermatología, eliminación de lesiones pigmentarias, en ginecología, colonización del cuello uterino, lesiones cancerosas. A diferencia de las ondas de choque, estas van a usar energía que la van a convertir en energía mecánica, y es una técnica, a diferencia de la anterior, no tan invasiva, que va a utilizar estas ondas acústicas de alta energía para fragmentar sobre todo, por ejemplo, cálculos, sistema urinario, riñón, vesícula, evitando procedimientos quirúrgicos más invasivos. Sus ventajas clínicas es que sobre todo es ambulatorio, no es invasivo, no se necesita anestesia. Hay bajo riesgo de complicaciones y el paciente puede recuperarse rápidamente. Y aplicaciones sobre todo en afecciones musculoesqueléticas crónicas y resistentes a tratamientos conservadores como tendinopatías, artritis plantar,
Y los láseres, como ya se mencionó, sobre todo usados para cirugías precisas, con mínimo daño térmico a los tejidos, a diferencia de las ondas de choque que pueden dañar o pueden afectar a tejidos conectivos. Tenemos la terapia de láser de baja intensidad, también llamado láser frío, que se usa para la fisioterapia, medicina deportiva. Las contraindicaciones es que debe usarse con criterios clínicos estrictos y no usarse en embarazo, tampoco en infecciones activas, ni personas que tienen dispositivos electrónicos como marcapasos. Por último, la cirugía robótica de interpresencia es un procedimiento quirúrgico realizado con tecnología que facilita la interacción entre cirujano y paciente, donde las herramientas permiten repetir tareas con precisión, corregir las deficiencias humanas y potenciar habilidades. Para este vamos a utilizar lo que es un principio físico Da Vinci estándar, que es el robot quirúrgico más usado. Este consta de una consola en la que el cirujano se sienta para operar, un carrito de cabecera con brazos robóticos interactivos, los cuales permanecen por encima del paciente durante la intervención, un sistema de visión tridimensional de alta densidad e instrumentos Endoris. Tenemos las ventajas que tenemos visión tridimensional, permite una mayor precisión de los movimientos, otorga mayor libertad de movimiento al cirujano, reduce el tiempo de estancia hospitalaria, reduce el tiempo de convalecencia, mejores resultados funcionales y menor pérdida sanguínea, mayor comodidad para el cirujano evitando largas horas de pies y mínima invasión. Luego tenemos las partes de este sistema. Primero la consola del cirujano, la cual va a ser una mesa de control conformado por mandos y varios pedales que van a permitir el control de los brazos robotizados. El cirujano maneja estos controles mientras observa una imagen tridimensional en un ambiente de inmersión total, apoyado a un visor binocular que lo aísla del mundo exterior. Primero tenemos lo que es el control con la mano derecha, el cual va a controlar el brazo 1, en la mano izquierda va a controlar el brazo 2 y 3. Luego tenemos los pedales, el A recoloca los manipuladores y cambia entre el brazo 2 y 3, B mueve la cámara, C enfoca la cámara y D y E aplican energía para la coagulación. Y ahora el carro robótico, este va a ser conformado por 4 brazos. 3 de ellos van a ser para el trabajo que va a sostener los instrumentos que van a ingresar al paciente. Estos van a ser a través de puertos de 8 milímetros y luego vamos a tener uno solo para lo que es la endocámara a través de un puerto de 12 milímetros. Además va a haber un personal de enfermería que trabaja en la zona estéril, próxima al carro del paciente y a la mesa de operaciones, e intercambia los instrumentos y endoscopios según se precise. Y por último, el carro de visión es una computadora que contiene los componentes de video, equipo de procesamiento de imágenes, la fuente de luz, el insuflador de dióxido de carbono, entre otros. A través de esta interfaz, el cirujano puede realizar la cirugía ampliando y disminuyendo sus movimientos, ya que este software permite corregir lo que es cualquier error que pueda cometer el cirujano, potencia sus habilidades y le da una mayor precisión a la hora de actuar. Vamos a utilizarlo en distintos tipos de cirugía, como puede ser en neurología para prostatectomías radicales o nefrectomía, en cirugía general para cirugía de colon y recto, cirugía bariátrica, en la parte cardiotorácica, bypass aortocoronario, reparación mitral, en ginecología para histerectomías, reconstrucciones tubáricas, neumectomías, y en otorrinolaringología, cirugía del síndrome de apnea obstructiva del sueño y tiroidectomía. Y por último, los instrumentos que vamos a utilizar son los instrumentos EndoWrist, los cuales van a modelar la muñeca humana y se fijan a los brazos electromecánicos del sistema Da Vinci. Estos instrumentos tienen arco de movimiento completo y destreza natural. Luego, lo que es el endoscopio Da Vinci, cámara, endoscopio y color luminoso combinados. Hay dos tamaños de endoscopio, de 8.5 y 12 milímetros. Siguiente. Y luego tenemos las pinzas bipolares de Meriden. Es un dispositivo bipolar con mandíbulas abusadas, curvas y fenestración triangular en la base para sujetar, disecar y coagular tejidos. Y la espátula cauterio permanente es un cauterio monopolar con electrodo en forma de espátula larga, coagula tejidos, mantiene la hemostasia y ayuda a la disección atraumática. Gracias. Muy bien, ¿saben la puerta para hablar con ustedes? Hay preguntas para los ponentes. Vamos a hablar con los ponentes. La hojita de asistencia. Dejemos en la guarda, pasen para todos ustedes. Los nombres, códigos, PIC, ¿no?
Voy a poner en medio. ¿Van a cerrar el grupo? ¿Qué? ¿Van a cerrar el grupo? Bueno, No era de los exponentes, no. mucho todo. Miren, jóvenes, como lo han dicho, son las herramientas que usamos para efectuar nuestro trabajo. Cirugía. Lo apasionante de la cirugía, jóvenes, es que el cirujano es parte de la realidad. Lo que no sucede con las otras ramas de la medicina. Es otro el agente, es el antibiótico, es el analgésico, ¿no? En cambio, en cirugía es el cirujano parte del tratamiento. Por eso debe recibir un internamiento. No solo motor, sino también psicológico para manejar situaciones de estrés, porque él directamente lo hace. ¿Cierto? Entonces, eso es lo bonito de la apasionante de la cirugía. Y nuestras manos no pueden ser las únicas herramientas para trabajar. Tenemos que usar instrumentos para nuestro trabajo. Y aquí está muy bien, prácticamente, este es todo el seminario. Porque el seminario de cirugía laparoscópica tiene su propio instrumental, que no es, creo que está en cirugía, me parece que está el seminario instrumental de cirugía laparoscópica. Ahora, esto es la cirugía convencional. Miren ustedes, el instrumentista, con la mano derecha, tiene que tener ordenado. ¿Por qué? Si tienes tu cuarto desordenado, seguro que todo lo tienes ordenadito, ¿no? Van a encontrar más fácil, ¿no es cierto?, el instrumento que necesitamos. Por eso es muy importante la organización. ¿De acuerdo? Y los tiempos quirúrgicos tienen que ver con esta organización, tienen que ver con la clasificación de los instrumentos. Los que han entrado a sala de operaciones habrán visto que primero, ¿qué se hace? La asepsia del campo operatorio. Porque estamos en un ambiente teóricamente estéril, las zonas de las cada una gris, negra, blanca. Entonces estamos en el quirófano, zona blanca. Tenemos que tener cuidado con la circulación, efectivamente no me puedo tropezar, imagínense que caemos sobre la mesa, estoy sin ropa al misterio, ¿cierto? Me puedo apoyar si acá está la mesa estéril. No, pues no es cierto. Entonces, una buena práctica de la circulación que hablamos, pónganse las manitos atrás, porque consciente o inconscientemente nos podemos apoyar. Esas son normas generales. Bueno, entonces, ese pretiempo se llama preparación del campo. Los cirujanos nos hemos hecho la estrecha de las manos, ¿no es cierto? La instrumentista nos coloca el mandilón estéril, todo eso es la preparación, todavía no es. ¿Ya? Tiene la preparación del campo que hemos preparado el ambiente. El campo operatorio, según la asepsia, la antisepsia, ¿no? Cubrimos con campos estériles, eso es el aislamiento. Hasta ahí estamos listos. Es como que tú te preparas a una cita, ya te has puesto tu terno, te has peinado, ya dentro, listo, ¿cierto? Entonces vamos al asunto. ¿Cómo llegamos al sitio de nuestra cita? ¿Cómo accedemos? Y eso es el tiempo de la diéresis. La cirugía convencional diéresis. Voy a hacer una incisión. ¿De acuerdo? ¿Y quién me va a ayudar? Los instrumentos de diéresis. El electrobisturí no es el único instrumento de diéresis. ¿Esto qué cosa es? Mango de bisturí. Hay dos tipos, el número 3 y el número 4, lo más fácil. El 3 es para hojas pequeñas, hasta el número 15. El 4 es para 20, para más grande. Cirugía, la hoja que voy a usar para una cirugía facial no va a ser la hoja que voy a usar para abrir un abdomen, un tórax. ¿Me cuenta? Entonces, los mangos de 3, no se olviden, son para las hojas hasta el 15. El mango 4 son de 20 hasta 22. Muy bien. También voy a cortar. ¿Qué son? Las tijeras. Las tijeras no solo para cortar hilos, ¿no es cierto? Entonces, las tijeras también son para cortar las tijeras
tijeras y bisturí. ¿Ya? Entonces, como estoy operando a un paciente vivo, mientras estoy haciendo la diálisis, ¿qué va a pasar? Va a desangrar por el tejido, ¿cierto? Y a la vez también, a medida si la cirugía, una cosa es igual operar un lipoma que está en el celular subcutáneo, otra cosa es que voy a sacar un vaso. Voy a profundizar más, ¿no es cierto? Entonces tiene que ayudarme unos instrumentos que me ayuden a abrir camino. Ya estoy cortando, pero alguien tiene que exponerme al camino. Es el instrumental de exposición o separación. ¿Te das cuenta? Entonces aquí estos son muy usados los secadores árabes cuando entra a una profundidad pues mediana, celular subcutáneo, está poderosa, una reparación de una hernia, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y voy haciendo la hemostasia con las pinzas. Las pinzas. ¿Ya? Ya he llegado al sitio, ya me he abierto camino, ya llegué al sitio del encuentro de la cita, ¿no es cierto? Y ahora entonces, ¿a qué venir? ¿A qué operación voy a hacer? Las cirugías, chicos, sea del sitio que sea, desde la cabeza a los pies, esquemáticamente son de tres tipos. Las ectomías que saco la vesícula, colecistectomía, saco el estómago, gastrectomía, saco el apéndice, apendicectomía, saco el colon, colectomía. Bueno, esa es la mayoría de. Después hay otro grupo de operaciones en que no voy a sacar, sino voy a cortar. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué voy a poner? ¿Un bypass? ¿Cómo lo ves? Presentación combinada. ¿Qué puedo poner, chicas? ¿Ah? Muy bien. Todo un órgano. ¿Qué más? La favorita para la cirugía plástica. Las prótesis, ¿no es cierto? Voy a colocar ya en el sitio que se ha indicado, ¿no es cierto? Entonces, estoy colocando, no estoy sacando, estoy proponiendo un marcapaso, ¿no es cierto? El tercer tipo es que no pongo ni saco, sino acomodo nomás. Que son las pastillas de la ornicolina, ¿no es cierto? Corrección de una hernia, ¿no es cierto? Rápida, no, por mucho tejido, no he sacado ni he puesto, ni he acomodado. Son las pastillas. Muy bien, todo ese trajín tengo que disecar tejido, tengo que cortar, tengo que hacer hemostasia, entonces ahí interviene combinadamente el instrumental de hemostasia, ¿no es cierto? La tijera va a secar y voy haciendo la hemostasia. Y ahí viene también, me ayuda más, porque tengo que estar amarrando y amarrado, más fácil es cauterizarlo. Entonces me ayuda el electro. ¿Cómo te llamas? Daniel. Pues bien, todo en general en la vida diaria, en la vida real, todo tiene su lado positivo y su lado negativo. Todo. El único sitio que sabemos en que el bueno es bueno 100% y el malo es malazo, pues, para 100%, es en la ficción, es en las películas. ¿No es cierto? ¿Quién es angelito 100% para que lo canonicen? ¿O quién es demonio hasta que se vaya a que lo vote a Satanás? Todos tenemos algo de todo. Y en medicina es igual también. Este instrumental que usa la corriente eléctrica pues nos ayuda bastante, cauteriza y coagula, ¿no es cierto? En general la corriente es de alta frecuencia, pero la corriente, acuérdense, ¿qué efecto dice que haya usado? Térmico, ¿no es cierto? Caliente más fuerte o caliente menos, calienta más fuerte, pulveriza, corta. Un poco menos, pero también calienta, coagula. Esa es la parte bonita. Pero la corriente, ustedes se acuerdan, desde los tiempos del colegio, tiene otros efectos también.
¿Se acuerdan que eso del caco, del agua, ponían el agua y el sulfato de cobre servían? ¿Sí o no? ¿Cómo se llama eso? Disociación hidro. ¿No es cierto? Y eso no queremos ver, porque va a producir un tremendo cambio en el mercado del paciente. Por eso es que no debemos usar ese electro si hay agua y no entrar ahí corriente, porque pasa la corriente, ¿no? Puede ser disociación eléctrica. Eso no queremos. Por eso no queremos precaución. También no puede usar alcohol, yodado, encima de usar el electro cautero. ¿Qué puede usar? El alcohol es inflamable, ¿sí o no? Hace años hubo un caso así, sonado, fue del seguro, que al cirujano le gustaba poner alcohol yodado y trajeron el electrocautero, novedoso, vamos a cortar con el electrocautero y se metió todo. Estamos salidos después de hace años eso. Entonces, tener cuidado, que es ponerlo en contacto con sustancias inflamables. Después, ustedes habrán hecho ese experimento que a la ranita le poníamos un electrodo con pilas, corrientes y se contraía el músculo. Estimulación neuroeléctrica. Y cuando estamos nosotros operando, no se ve porque el anestesiólogo, ¿qué le pone? ¿Han hecho anestesia ya, no es cierto? No. Anestesiología algunos han hecho. ¿Qué le pone el anestesiólogo? Entonces no vemos el efecto, porque si no estaría bailando rock and roll ahí el paciente mientras estamos operando, ¿no es cierto? No queda. Ese efecto mal. Entonces el efecto que usamos en cirugía, ¿cuál es? ¿Qué efecto es? Disociación electrolítica. Estimulación neuromuscular. ¿Cuál usamos? El térmico, pues chicos. Ese es el que nos interesa. ¿Listo? Pero como es térmico, el efecto es también, si uno no ha estado en sala y entra recién, va a sentir como un olor a parrilla. ¿Sí o no? Es por el humo. ¿Sí o no? Es por el humo. Que se dice que ese humo también tiene problemas cancerígenos. Pues hay que esperar rápido. Y entonces en la contraparte, el bisturí armónico. ¿Qué pasa con el bisturí armónico? Usa corriente, sí, pero la corriente llega al paciente. Se ha convertido la corriente en ultrasonido, ¿no es cierto? ¿Y cómo se llama ese efecto que dices? ¿Tú qué dices? ¿Cómo se llama ese efecto? Que la corriente se transforma en un efecto piezoeléctrico. Ese es piezoeléctrico. ¿Cómo se llama? Efecto piezoeléctrico. Eso es. Entonces ya no es tanto el calor, es el ultrasonido, es la vibración. Porque va a producir cavitación y va a cortar. Bueno, inmediatamente poco efecto térmico. Entonces cuando entramos ya está hablando con combustible eléctrico, ya no vamos a ver el humo ni el olor a parrilla. Ya no puedo. Es el efecto. Pero ¿cuál es el problema? Que cuesta 4 veces más. Si un electrocautero está entre 10.000 o 15.000, depende de la marca, el otro pasa a los 50.000. Imagínense. Entonces el costo. Ahora vamos a la hemostasia. Y para eso voy a usar esto. Ustedes se acuerdan, bastante hay que recordar el tiempo del colegio y cada vez más rápido. De los grupos de los animales, ¿cuál es el grupo más del reino animal? ¿Cuál es el grupo más numeroso? ¿Cuáles eran? Aves, reptiles, mamíferos. ¿Cuáles eran? Los insectos. Pues en instrumentos, el más numeroso es el de hemostasia. Cada cirujano ha puesto su nombre. Yo les diré que todos mis añitos que tengo, que no son pocos, no puedo saber todos los pinzas que se pelean cada vez. Ustedes tienen que tener en mente su propia pinza, ¿no? Bien. Pues bien, y entonces, así igual como los insectos, que era muy difícil aprender sobre todos los insectos, era mejor clasificarlos que los que tenían alitas, los que tenían mandíbulas, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Así es. Los dípteros, los celonatos, ¿no? Tenían la tropita, ¿no es cierto? Bueno.
igualito. Entonces, mejor es que nos aprendamos las partes de la pinza, que lo han puesto casi con síntesis, ¿no? Porque el porta agujas es como una pinza modificada estática. Eso es lo mismo. ¿Esto cómo se llama? El esto es mandíbula, ¿verdad? Mandíbulas. Que he visto en las ramas, aunque las ramas son estas. Y estos son los anillos. Esta cremallera, ¿no? Cremallera, y acá hay la articulación. Es caja de traba. En algunos libros, digamos, tipeo, trabajo le ponen, es la caja de traba. No se olviden, cremallera, anillos, ¿esto qué es? Ramas y man. Entonces nos hace más fácil. Las pinzas pequeñas tienen hasta 10, ¿no? 10 centímetros, son menos de 10 centímetros. Por ejemplo, la Hans, el mosquito. La hermana mediana es esta, la pinza de gel, que puede ser también de acuerdo a sus mandíbulas, curva o recta. Es más fácil. Y las grandotas son las pinzas de coche, por ejemplo. O sea, por el tamaño nomás ya estamos diferenciando. Por las ramas también diferenciando. La más usada es esta, la que es mediana, o sea, tiene más de 12 a 15 centímetros. Y tiene su primita, que es la pinza Cray, Krill se escribe. Cray. Las dos son iguales. Versión curva, versión recta, las dos miden de 12 a 15 centímetros. Entonces, ¿por qué tienen diferentes sus nombres? La diferencia es las mandíbulas. Porque una tiene, la Kelly tiene estrías solamente por la mitad, o sea, más finita. Y la Cray, la cosa de la boca grande, Cray, tiene las estrías más toda la mandíbula. Nada más es la única diferencia. Cuando queremos tomar esa medición, pásame la Kelly y ya me pasa la Cray. Si tú no abres las mandíbulas, no vas a distinguir, son igualitas. ¿No es cierto? Eso es, como la he mencionado así, porque esta es la pinza más usada. ¿Ya? Más usada. Creo que vamos a las suturas metálicas. Por ejemplo, a ver. Si esta pinza es curva y tiene, ¿no?, 12 centímetros, miren las ramas, ¿qué pinza es? ¿Es Cray o qué? Porque la boca Cray, está barreado, ¿no es cierto? ¿Acá son todo? A ver, acá. ¿Qué dicen ustedes? Julia Soto. Difícil que se acuerden todos los códigos, ¿no? Bueno. Mira, acá, por ejemplo, esto es que síntesis o es esto es una cosa de ese tipo. Eso es material de sutura, pero no llega a ser instrumental, porque el instrumental aquí es corta agujas. La aguja, si quiere, solita, sí, ¿de acuerdo? Y creo que tendría un seminario de sutura, ¿verdad? Entonces, eso es instrumental, eso es material. Está claro, ¿no? Portahojas, a ver. Por ejemplo, observen esto. Tiene puntitas, ¿cierto? ¿Ustedes creen que esto puede ser un portahojas? ¿Cómo voy a poner la hoja? No. Es un
¿Qué la distingue? Que tiene, si no tuviera diente, esta podría ser una pinza que se llama craft. 20 centímetros, grande o chiquita. Nada más. ¿Ya? No puede ser una Kelly, porque la Kelly es mediana. No se dan cuenta, sí. Más fácil se dan cuenta por las características y el distinto ya. Pero bueno, el portahojas de Hega, ya miren, sería una pinza hemostática, ¿no? Pero miren las mandibulitas. ¿Te acuerdas? Las mandibulitas son cortas, las portahojas, sus mandíbulas son cortas, pueden ser anchas, ¿no? Pero son cortas. Tiene igual su caja de traba, ¿no es cierto? Tiene sus anillos dorados. Cuando no tiene los anillos dorados, es el portahojas de Hega. Miren mostrar en el matio. Tiene cremallera. ¿Te das cuenta? Es fácil. Ya les dije, los portahojas son como pinzas que han sido modificadas. No tienen cremallera. ¿Y cuál era esto? Que se aprieta y se queda como un mueble. Es muy usado en cirugía oftalmológica. Hablando de la córnea, es más fastidioso tener este nosotros, en el abdomen, como agarramos órganos más grandes, esta fineza no nos ayuda, queremos un movimiento más grande, más alto. Y estos, se ven, cada especialidad tiene su propio hospital también. A ver, digamos, la compañera de la disección, que es la pinza, porque con una mano agarramos y con otra cosemos o cortamos las pinzas. Las tijeras, entonces, no solamente sirven para cortar hilos, también cortan tejidos. Las agujas, hay que decir, ya están muy bien. Las suturas, miren ustedes. Acá es corta y cierra. Terminan anastomosis. Acá corta, ¿no es cierto? Y cierra también. Y separa. Línea. Las suturas lineales. Y en vez de que yo ponga un plan, corte y después estar suturando cada lado del intestino, y una sola pongo, corto esto así, ya está, separa el intestino. Cosido acá. Ahora, ¿qué cosa? Tiempo. El siguiente vesicular. Ustedes acuérdense en anatomía, han llegado a ser con cadáver. Antes había para disecar la piel, pues había que ponerlo al cadáver de cabeza. Si es que era hombre, peor, pues la piel es así para trabajar. Ahora imagínense operar un vivo para sacar el cáncer de recto. Si lo vamos a tener manos grandes, ya no podía disecar, porque tenemos que cortar acá los ligamentos del recto, poner nuestros clams, cortar, era todo un problema. En cambio, este no se ha borrado, porque pues, así está anestesiado, porque esto mide como 30 centímetros, ¿no? Por el recto se introduce acá. Y acá tiene como un paragüitas, entonces ya hemos sacado, ¿no? Vamos a cortar, tenemos el labio al colon descendente, luego sacamos los inmuebles, cortamos, entonces ya lo hemos cerrado el recto, y acá sale una puntita, y acá este paraguas lo hemos cosido con el colon descendente. Entonces se acopla así como una nave espacial, la punta que sale aquí, simplemente tenemos que girar acá, se acoplan los dos, apretamos esto, cierra, corta. La diferencia de lo anterior, ahora corta y une con luz. El otro corta pero sin luz.
lineal, este circular, casi 4. Y nos hemos ahorrado casi 45 minutos las tomas esas gratis. Entonces, lo que nos ahorra es en sitios, otros sitios también, por ejemplo, más gastrectomías totales. Ya tenemos que unir el esófago que queda con el yeyú, porque hemos sacado todo lo que tenía un cáncer. Ya las comenzar por ahí arriba, pobre ayudante, tenía que para poder suturar eso. Bueno, en cámara, esto así. Entra nomás el esófago, ¿no? Hasta allí y un solo disparo, 5 minutos se acabó. Luego volvemos a trabajar. Finalmente, vámonos a láser. Perfecto. Da todas las indicaciones, todo lo que han dicho está bien. Y para entender lo que es el láser, yo les diría, bueno, acá esta luz es artificial, pero lo que le da luz está llegando ya. ¿Por qué esta luz es blanca? Pregunta de colegio. ¿Por qué? Porque tiene un determinado espectro de onda que refleja. No sé de qué será la suma de todos los espectros de ondas que da blanco. ¿Sí o no? Todos los colores están ahí. Pero el láser es monocromático. Solamente tiene una longitud de. ¿No es cierto? Hay rojo, verde, ¿no es cierto? Solo tiene una longitud de. ¿Y eso para qué? Pues, ¿qué sucede? Que la luz así natural tiene diversas longitudes de onda. O sea, no todas se emiten al mismo, van a la misma frecuencia. El láser sí. O sea, es monocromático, es sincrónico. Todas sus ondas son las mismas, la misma frecuencia. Y 3, es convergente. Si por ejemplo, ahí vamos a dar un puñetazo acá, estando contra la Dina, ¿no? Pero si les digo, no, ¿saben qué? Procuren en este punto todos los que van a dar un puñetazo acá. ¿Quién tiene más fuerza? Cuando se concentra, cuando se dispersa. Y eso hace láser. O sea, es sincrónico, ¿cierto? Es monocromático porque a la misma, ¿no? A la misma velocidad giran todos. Y luego, con los lentes, lo convertimos en un solo punto. Y eso es la potencia. Pero entonces, ¿quién es más potente que el otro? Porque tienen diferentes longitudes. Este láser tiene, no es que todo, ¿no? Este láser tiene una longitud, este otro láser tiene otra longitud, pero todas sus ondas son las mismas. ¿Se dan cuenta? Eso es la ventaja del láser. Lo demás, muy bien. Más se usa en un hospital en oftalmología. Finalmente, la robótica. Y esto nació con una idea, créanse, si no, pinche pensado eso, siguiente, los que va siguiendo esto, con el internet, ya en el siglo XX. ¿Y qué tal si un cirujano del primer mundo quiere ayudar a un cirujano del tercer mundo sin necesidad de viajar? Así surgió esa idea. Porque los cirujanos tenemos que estar presentes en la operación, ¿no es cierto? Entonces, así para vernos surgió esa idea. Ya no es que hablamos por teléfono directamente, sino que se lleva así salió esa idea. Y entonces parecía que ciencia ficción y apareció la robótica. El robot no siente, no se pelea con la enfermera, no se pelea con otro cirujano, no ha tenido problemas en su casa y va a operar, no tiene nada de eso. Uno no está apurado porque tiene que salir a un compromiso. ¿Te das cuenta? Es una máquina, ¿no? Pero esta máquina no puede ser nada, todavía por lo menos hasta ahora, si es que no hay emergencia. Entonces, en Estados Unidos había una regla, porque ha habido ciertos accidentes. El brazo se traba. Ya no tiene problemas mentales porque tiene problemas mecánicos, pero se traba.
veces se cruzan, cada vez lo hacen por, ¿no? Un brazo se cruza con el otro, pinche y habla. Ahí tiene que estar un personal que pueda desarrollar manualmente. Pero ¿qué tal si en esa maniobra el robot estaba agarrando un vaso o algo importante? ¿No es cierto? Pueden haber entonces esas cosas. Como les digo, no hay nada perfecto. Entonces se ha quedado aquí prohibido eso, la ciencia visión de que si bueno, Estados Unidos va a operar en África y en África están ahí viendo que Estados Unidos opera. No. Tiene que estar máximo en el mismo ambiente. Eso sí. En el caso de una emergencia, bueno, pues, tiene que estar a operar realmente ya eso será aquí en el seguro estábamos con la idea de que se iba a comprar 4 anillos. Precio de oferta, precio de remate, casi $5 millones cada anillo. Pero bueno, una clínica nos agarra, ¿no? En Lima ya hay anillos. Sí, es un problema de política de salud, intereses, que las coimitas, que esos intereses no. Arruina todo. Vale. Y en Latinoamérica hay Brasil, Chile también tiene. Creo que dicen que Venezuela también. La Rusia la habrá regalado, pero no sé. No sé si es cierto. Así que chicos, pues, creo que eso es lo más importante. Ya hay ondas de choque, también usa el efecto piezoeléctrico. Pero ¿qué pasa sobre los receptores? Lo importante es, recuerden cuando hablamos de inflamación, las citoquinas antiinflamatorias, ¿verdad? Lo que hace la zona de choque es tiene ese efecto antiinflamatorio. ¿Cuál es también? Porque se ha visto que esa liberación inhibe a la sustancia P. Recuerden que la sustancia P es la puerta de entrada para si bloqueamos esas síntesis de sustancia P, la aferencia para el dolor va a bajar. Por eso es muy bien para la litotripsia, por ejemplo. Tenemos en su seguro un equipo de ondas de choque para la litotripsia, los cálculos de riñón se disuelven. Entonces se puede disolver los cálculos de desequilibrio. Pero Pablo sobre eso lo explica, no sé si hay alguna otra cosa. Porque si no, con eso ya se evitaría la operación. Pero para cálculo de riñón, para osteotendinitis, las ondas de choque. Creo que es lo más importante. ¿Está claro? Muy bien, gracias por su atención, gracias por su observación. Ya. Muy bien.